para mí un gusto estar nuevamente en esta sesión del capítulo de cuidados críticos. Le voy a dejar la palabra a la doctora Carla Escorza. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues mucho gusto, como siempre, contar con su presencia. Estamos muy contentos, también, como siempre, con el tema que se va a impartir hoy. Es un tema interesantísimo para todos. Muchas gracias, doctora Mara, por esta oportunidad siempre de permitirnos compartir esto con nuestro gremio y con quienes se dedican a lo mismo que nosotros. Pues bueno, hoy tenemos un tema que creo que es importante para prácticamente todo el gremio de anestesiología, porque aún si no estamos involucrados en programas de trasplantes, invariablemente vamos a estar expuestos a procedimientos de procuración multiorgánica, y pues contamos con la participación de la doctora Marisela Correa. La doctora Marisela Correa es, bueno, seguramente por muchos de ustedes conocida, porque se ha involucrado muy de lleno y ha sido representante internacional de trasplantes de México para el mundo. La doctora es egresada de la Universidad de Guadalajara, es anestesióloga egresada del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. También realizó el curso de alta especialidad en anestesiología cardiovascular, en lo que también se desempeña. Ella participa en programas de trasplante renal, trasplante hepático, trasplante cardíaco y cirugía cardiotorácica. Además, bueno, es maestra en educación basada en competencias y pues actualmente funge, además de estar en activo en actividades asistenciales, en públicas y privadas, también es profesora titular del curso de anestesiología del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. La doctora nos va a platicar sobre pues las intervenciones que hacemos los anestesiólogos durante las cirugías de procuración multiorgánica. Ya saben que al finalizar el evento, bueno, la sesión, vamos a tener un espacio para discusión, preguntas, respuestas, felicitaciones, por supuesto, y también pues vamos a dar algún anuncio parroquial, esto coordinado por la doctora Gilda, y bueno, el doctor Correa si se integra también sobre la marcha. Estaremos muy pendientes de sus comentarios y sugerencias. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar acá. Gracias, doctora. Si quiere compartir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Trasplantes por la invitación, y muy especialmente a la doctora Carla Escorza por haberme invitado a dar un tema que no es nuevo. Realmente el soporte hemodinámico intraoperatorio del donante multiorgánico, si lo buscamos en todos los programas programas tanto en enfermería, en anestesiología y en cirugía, siempre está presente la donación de órganos. O sea, realmente sabemos claramente que la donación cadavérica es la piedra angular de todos los programas de trasplante a nivel mundial, excepto aquellos que no aceptan culturalmente la muerte cerebral. Por consiguiente, ¿cuál ha sido el problema de la aceptación? Hay una buena difusión, tanto por parte del gobierno, por las áreas médicas, las áreas de procuración. ¿Qué está pasando realmente con la donación en los países latinoamericanos en general y centroamericanos? Obviamente pasa un gran problema, y esto es porque no vemos de la misma forma la donación cadavérica. ¿Por qué? Una cosa es igualdad y otra es cosa equidad. Equidad estamos viéndola desde el mismo punto de vista. Alrededor del donante hay muchos factores que influyen para que una donación se lleve a cabo de una forma exitosa. Desde los procuradores, y hablo desde todo el proceso administrativo, el proceso que tienen que tener con la familia, el proceso hospitalario, la administración, y solamente no la hospitalaria. Cuando requerimos de un donante que se está involucrado en aspectos médico-legales, también de la Procuraduría, las unidades de cuidados intensivos, y al hablo en total, desde el camillero hasta el médico que atiende al donante, y obviamente quirófano igual, de todo el equipo, están centrados en el donante. Y si no estamos en el mismo punto de equidad donde podamos ver la situación de la donación cadavérica, no vamos a poder avanzar. Obviamente tenemos que estar todos a la misma altura para poder saber cuál es el proceso o lo que continúa.
Para esto, tanto en todos los programas debe haber un equipo que se correlaciona directamente. Desde la procuración hay equipos de procuración que hacen un trabajo excelente, las unidades de terapia, los equipos de enfermería, los equipos de cirujanos y de procuradores. Todos debemos estar trabajando en el mismo son para poder llevar esto a un buen término. Preguntarnos por qué donar, métanse y googleen cuánto es la lista de espera en México y podamos ver esto, es la más actualizada y vemos cuánta cantidad de donantes hay, de receptores en espera de un donante hay. Bueno, esto es el pan de cada día y obviamente ahora con lo de COVID se vino erróneamente o no sé por qué nuestros programas se cerraron, muriendo algunos en lista de espera, otros agudizando mucho la patología. Entonces esto vino a aumentar la lista, o sea, esto nos aumentó la lista de receptores en espera de algún órgano. Sabemos muy bien que está muy bien documentado el hecho de que puede haber o cómo podemos aumentar la tasa de donación. Bueno, sabemos todos que con la lista que la diapositiva anterior vemos que pues hay mayor demanda y poca oferta, o sea, hay poca, vean la relación que existe entre la tasa de donación de España de 46.7 millones por habitantes a la de México, que es 4.6 millones de habitantes. La piedra angular de todos los trasplantes, yo ya les dije que es el donante cadavérico a corazón latiendo. Bueno, se han hecho en algunos países con muy alta infraestructura porque requiere mucho dinero el donante a corazón parado, con éxito, aunque más tiempos más alargados de hospitalización para los receptores. Se han hecho split, como nosotros lo hemos hecho, sobre todo en un hígado que puedan cortar, partir y mandar una parte para un pediátrico y otra para un adulto. Se han hecho criterios extendidos para tener mayor aporte de donadores. Ahorita actualmente hay un auge en la difusión en máquinas de perfusión continua, ya sea normotermia o hipotermia, donde han dado la mejor o la elección para saber si ese órgano va a funcionar o no. Hay 1001 formas, pero realmente México está preparado para aumentar su tasa de donación bajo estos aspectos cuando nuestra tasa es tan baja. España alcanzó su meseta, España está haciendo esto porque ya no tiene de dónde más sacar donadores, pero nosotros podemos sacar, aparte de todo esto, que requiere un costo extra, tenemos para poder sacar donantes a través de a través de la procuración, digo, la donación de órganos. Hemos limitado mucho el uso de donantes de alto riesgo asociado a un aumento de la mortalidad de lista de espera. Esto fue un artículo en Estados Unidos, más o menos en el 2005, todos recordarán que se vino el boom por la sobredosis de opioides que habían sufrido mucho en Estados Unidos. Y empezaron a ofrecerlo, lo que se conoce como servicio de salud pública en Estados Unidos, y eran rechazados por muchos programas y muchos hospitales en sus programas. Decían, no los queremos. ¿Por qué? Porque a lo mejor son pacientes que estaban usando drogas intravenosas o cualquier otra, o con contactos no dudosos, por consiguiente y empezaron a rechazar. Ellos hacen un estudio desde el 2005 hasta el 2016 en donde decían que el 11.5% de pacientes que no aceptaron estos órganos establecidos por el Servicio de Salud Pública fallecieron en lista de espera, y otro porcentaje tuvo que ser retirado de la lista de espera por gravedad, que ya no cumplía requisitos para poder seguir en la vida. Su mortalidad era mucho más alta. Por consiguiente, esto hizo o abrió los ojos para que se expandiera y se abriera más el campo para aceptar cierto tipo de donantes. Si nosotros nos buscamos y googleamos o nos metemos a cualquier buscador educativo, vamos a ver, dice, las directrices de las terapias intensivas para el manejo del donante cadavérico. El 80% de los artículos son dados a terapia intensiva. O sea, ellos sí están muy preparados para el manejo de estas directrices. Y muchas veces, si a nosotros nos preguntan como anestesiólogos, dicen, pues seguimos las directrices que tienen las terapias intensivas para el manejo del donante de órganos. ¿Es lo adecuado? Realmente el manejo intraoperatorio debe de estar guiado por las directrices que fueron hechas a terapia intensiva, donde no estamos en las mismas circunstancias en cuanto a aspectos que se manejan. Bueno, a continuación yo se los voy a intentar. Obviamente sabemos que el donante cadavérico va a presentar todo esto, ya está bien estipulado, y las terapias ya saben que son pacientes que van a sufrir hipotermia en una incidencia muy variable, dependiendo de cómo la cuidemos, van a sufrir hipotensión por vasoplegia, por hipovolemia, por reducción del flujo sanguíneo coronario, por disfunción miocárdica,
con un casi 97%, la diabetes en un 78%, van a sufrir coagulación intravascular diseminada, también dada por la propia hipotermia, en un 55% y se debe a la liberación del factor tisular. Arritmias, que generalmente se debe a las primeras horas de que se enclava un paciente, bueno, un donante va a tener una tormenta de catecolaminas, taquicardia, hipertensión muy severa, muy difícil de manejar, y bueno, con una disminución del flujo sanguíneo coronario. Todo esto en este ámbito. Y en edema pulmonar, que nos va a dañar, que da a un daño endotelial. Esto es en un menor porcentaje, pero se presenta. Esto lo tiene bien identificado la terapia intensiva. Ellos dicen, sí, ya lo tengo identificado y tienen su manejo para poderse determinar. Hicieron inclusive parámetros bien fijos para decir cuál es el cuidado, cuáles los criterios hemodinámicos para mantener al donante. Bueno, dicen, ten una PVC menor de 10 o en 10, después vamos a hablar sobre este tema, una presión arterial media por arriba de 60 o una sistólica de 100. Si tienes un catéter de Swan-Ganz, porque esta es una literatura más vieja, dice, pues, manténlo en bajo de 12, donde realmente la cuña no me hable de que puede estar en una sobrecarga de volumen. Puedes usar dopa y dopatumen, o sea, aminas en estas dosis, con una PO2 de 300. En ese tiempo decían una PO2 al 100 y después dijeron, no, si la quieres, dale medidas protectivas al pulmón y manténlos con PIB de 5 y con una FiO2 menos del 40%. Esos son factores que se manejaban en la terapia intensiva y siguen, a razón de algunos casos que se han cambiado, siguen usando directrices ya bien estipuladas, bien estudiadas y bien manejadas en la terapia. Pero el manejo intraoperatorio realmente depende de todo, de que nosotros sigamos esto cuando tenemos a un paciente en ciertas circunstancias en el quirófano. No, yo creo que no. El reloj corre a partir de que nos presentan la donación. La procuración de órganos va a depender de muchas cosas, va a depender de aspectos administrativos como la programación. Y algo mencioné de la programación, pero no es una urgencia, sí es una urgencia, pero tienen que ir a presentarla para poder dar una sala. Va a depender de todos los servicios generales, desde quién lo vaya a trasladar, de que si no es cambio de turno, que con qué aminas va, con que regrésame la bomba porque ya va a ser mi cambio y oye, tranquilo. O sea, todo esto tiene que ser regulado. Anestesia, que haya una disposición de quirófanos, disposición del equipo de anestesia y que haya priorización. Anestesia debería de dar priorización a la donación cadavérica. ¿Por qué? Porque obviamente a veces llegan y dicen, es que tengo un apéndice, es que tengo un bracito fracturado. Bueno, obviamente esto es priorizar. ¿Y cómo vamos a priorizar? Bueno, con la primera diapositiva. Tenemos que tener equidad para poder llegar a priorizar, igual como el equipo de enfermería. Esto es ¿cómo? Pues enseñándoles qué es la donación cadavérica, cuál es la importancia y cuál es el beneficio que está dando esta donación. Y obviamente algo que debe de saber no nomás el equipo de anestesia, que esto es obvio, lo debe de saber todo el equipo, son la clasificación de donantes cadavéricos. No es lo mismo que hay clasificación A, B y C, y acaba de depender de evolución que tiene de muerte encefálica. O sea, estos donadores, si son tipo A, bueno, tienen menos de 24 horas, generalmente están estables, son aquellos que nos presentan y nos dicen, el donante no trae aminas, está estable, con una buena respuesta, y bueno, y ahí llega a pensarse entonces, para las personas que van a procurar, decir, bueno, es un donante ideal para ser multiorgánico. Aquel que va, el tipo B, bueno, aquel ya tiene más de entre 24 y 72 horas, dice, está estable y te responde bien a líquidos. Está dependiente de líquidos, pero está estable. Y bueno, piensen, puede ser multiorgánico. Y el tipo C, que bueno, ya tiene más de 72 horas de haberse enclavado, que generalmente van y lo primero, sabes que el diagnóstico es rápido porque está inestable, está muy dependiente de aminas. Y bueno, esto, córnea, riñones, y probablemente dependiendo de la dosis, dependiendo de muchos factores como exámenes de laboratorio, sodio y todo, probablemente será un candidato para hígado. ¿Cuáles son las directrices? Así como les mencioné las directrices de terapia intensiva, más o menos el 15% de la literatura se dirige a manejo anestésico o manejo intraoperatorio. Este artículo es de un grupo francés que hizo, aparte del manejo, que ellos hicieron una encuesta a nivel de todo Francia sobre
aspectos importantes de cómo verían las directrices de un manejo anestésico. Dieron datos demográficos, tipo de pacientes, involucraban a los hospitales, involucraron a la sociedad y dieron datos demográficos muy exactos de esto. Después, ellos dieron cómo era su seguimiento perioperatorio, pero sobre el manejo y monitoreo hemodinámico, manejo metabólico, manejo respiratorio, empleo de fármacos anestésicos y sentimiento personal de la donación. Todo esto lo hicieron en una encuesta que fue contestada y enviada a nivel nacional. Ellos les preguntaban si estaban, qué guías seguían, qué directrices seguían, si estaban de acuerdo o no en la donación, si tenían experiencia en la donación o si tenían una relación muy estrecha con la donación. Todos ellos contestaron. Y algo importante, el sentimiento personal, algo que generalmente no tomamos en cuenta nosotros y que es algo del gran problema que tenemos sobre esa equidad que yo les mencionaba. ¿Cuáles resultados fueron sobre la captación personal de la donación? Bueno, decía, ¿qué importancia damos los equipos que intervienen en la procuración? Desde recibir al paciente, al donante, desde ver cómo está el contexto, y decía, ¿es importante? Sí, sí es importante, yo sé, y un gran porcentaje contestó que tiene una importancia porque daba una vida, un aspecto que ha cambiado, porque si nosotros preguntamos hace 10 años, este aspecto, está muerto, ¿para qué es un anestesiólogo? Eran respuestas, y no se los miento porque yo lo viví. Al turista, todo el mundo dice, es que es una donación al turista. Al turista solamente es que el familiar del donante diga sí, acepto la donación. Y ahí empiezan costos. Y ahí empiezan los costos de la donación, ya sea a nivel institucional, a nivel privado, quien vaya a pagar los receptores, el sistema, como ustedes quieran, pero ya requiere un costo que se está invirtiendo en estos grupos. Les preguntaron, ¿es importante el manejo anestésico? Casi el 80% dijo, claro que sí. Es una piedra importante para que después tenga un órgano funcionante el receptor. Y saber, y decían, ¿qué factores determinan la sobrevida del injerto? ¿Sabes? Y muchos decían, bueno, la edad del donante, sí, pero de ahí no lo sacan de la edad del donante si tenía alguna enfermedad. Y algo importante, aquello que les acabo de mencionar es importante, el paciente A, B o C de tipo de donante cadavérico, pero también si tiene o no comorbilidades, si tiene la cantidad de medicamentos que pueda tener, todo esto, la causa de la muerte encefálica, todo esto nos lleva a cuestionarnos los resultados a nivel de carácter personal que se tiene sobre la procuración. Manejo anestésico. Bueno, la evolución en este concepto, gracias a Dios, como yo les he dicho, ha mejorado mucho. Yo tuve escritos que decían, no, pues déjalo solo, déjalo con el R1, no hay problema, es una donación. Pero, doctor, sí, es una donación, no hay ningún problema. La literatura en manejo o manejo transoperatorio ha mejorado mucho. Ya hay más literatura enfocada a lo que necesitamos en el transoperatorio del donante cadavérico. Sala preparada, por Dios, la sala debe de estar preparada como si fuéramos a meter cualquier tipo de cirugía. Y ahí nacen las complicaciones. ¿Por qué? Porque no se prevé, la seguridad es seguridad. Vamos a obtener órganos que van a dar vida, por consiguiente, debemos de tener una sala preparada. Si viene con aminas, dejar preparado las aminas, el monitoreo, todo lo que se va a requerir, no llegar en ese momento y pásalo. Ay, es que el oxígeno, es que no sirve esto, es que la bomba ya pita. Bueno, hay que prever todo eso, hay que prever para qué, fluya todo lo que tiene que fluir en el quirófano. Traslado adecuado del donador, y no se lo digo porque me gusta inventar. Muchas veces, oye, ¿tú crees que aguante la terapia en el hospital cuando yo estaba en el Fray Antonio? Quedaba a un ladito de los quirófanos y me dice una vez un camino, ¿usted cree que aguante sin oxígeno de aquí a acá? No, ¿cómo crees? Le dije, con el oxígeno nos esperamos. Aquí está con oxígeno, pues va a ser. Peleas de eso de que las enfermeras quieren que se vaya sin su bomba porque ya va a ser cambio de turno. Entonces, obviamente esto ha ido modificándose, pero de que se da, porque yo quisiera ver cualquiera que me diga que tiene las condiciones exactas para poder meter un donante. Bueno, no es lo mismo meterlo en el siglo XXI, en la Raza, o en el San Javier aquí, o en un hospital, que sea un hospital procurador, a irnos
no sé, a cualquier provincia en donde es un hospital general, en donde tienen muy poco conocimiento, que para eso estas pláticas son vitales para que sepan el manejo básico de estos donadores, a meterlos. En España hay centros. Cuando yo roté en España, en Barcelona, hay centros procuradores, e inclusive iban y sacaban al donante del centro donde estaba, lo llevaban a un centro procurador. Ahí lo manejaban, lo estabilizaban y procedían a la procuración. Por consiguiente, debemos de tener, de establecer grupos como esta sociedad o como las sociedades latinoamericanas, de hacer protocolos de manejo. ¿Para qué? Para guiar a las personas que no tienen tanto acercamiento con los donantes cadavéricos y que realmente son importantísimos, juegan un papel importante los anestesiólogos y el grupo médico que va a manejar en provincia o en otras partes el donante. Por consiguiente, el traslado adecuado del donador debe de ser en las condiciones casi óptimas que lo tenemos en la terapia intensiva. Y obviamente, me pasó una diapositiva anterior, que no todos los donantes de nuestros hospitales vienen de las terapias intensivas, qué bueno, pero muchos de ellos están en salas generales, en donde tienen una solución, donde nadie les ha checado si tiene un catéter central o una línea arterial. Es por eso que se ha tratado de extender estos criterios para que todo donante que sea un potencial donador se ha trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Siempre marcar como un ASA 6, es un donante cadavérico. Y algo importante, verificar la adecuada posición del tubo endotraqueal. Ojo, verificar la adecuada posición no quiere decir que recambiemos tubo. Es un paciente y va a depender. No es lo mismo tener un paciente A que tiene 24 horas de enclavado. Eso no quiere decir que tenga 24 horas de intubado. Tiene 24 horas menos de 24 horas que se enclavó. Pero, ¿qué pasa con aquel que tiene ya 5 o 6 días en la terapia porque lo operaron en una cirugía de neuro y salió y tuvo problemas de este tipo y cayó en muerte cerebral? Bueno, va a haber mucho edema glótico. El peor momento para hacer un recambio de tubo es exactamente la procuración. Si yo hago limpieza del tubo, trato de verificar, trato de ver, lo expando, doy presión positiva, eso es lo que se tiene que hacer. No, es que no satura bien, pásamelo, lo voy a recambiar. Eso es a veces un error porque a veces no se pueden intubar. Entonces, entramos a una urgencia total cuando obviamente a lo mejor no iba tan inestable como para poder abrir de tajo un donador. Y monitorización. Doctora, ¿cuánta monitorización se necesita? La necesaria. Es que ya es un donante. ¿Y para qué le pongo línea arterial? ¿Y para qué le pongo catéter central? ¿Y para qué? Bueno, obviamente, este tipo de pláticas va a servir para explicar el por qué se debe de hacer estos requerimientos. El manejo anestésico. Otro punto que se manejó en esta encuesta que dieron, y dijeron, ¿qué manejas? Bueno, un gran porcentaje dijo, yo sí le pongo relajante muscular, le deben poner relajante muscular. ¿Por qué? Porque esto va a disminución. Acuérdense que los reflejos están íntegros y en esos pacientes tenemos que disminuir los reflejos espinales. No, están en muerte encefálica, pero puede haber movimientos involuntarios y esto inclusive ha echado para atrás algunas donaciones. ¿Por qué? Porque se movió. Sí, son reflejos espinales. Por consiguiente, debes de relajarlo, deben de poner relajante. Opioide puede disminuir y me ayuda mucho para la disminución de la liberación de catecolaminas. Y halogenado. Puedo abrirle y puedo manipular el halogenado de acuerdo a cómo mantengo la hemodinamia de ese paciente. Hipnóticos, en el estudio francés, un bajo porcentaje dijo que usaba hipnóticos. En mi práctica, yo no uso hipnótico para el donante cadavérico, solamente relajante, opioide y halogenado si así se necesita. Sabemos que los halogenados tienen la característica de predecir o reducir la respuesta adrenérgica a estímulos nocivos, reduce la lesión isquemia reperfusión mediante preacondicionamiento. Acuérdense que cualquier pensamiento nos va a llevar a un síndrome de reperfusión en el receptor. Entonces, un buen manejo, un buen preacondicionamiento podría mejorar las circunstancias del receptor. El monitoreo, bueno, como les dije, el que sea necesario. Obviamente, tiene que estar el establecido tipo 1 por ASA, el electro, pulsoxímetro, presión invasiva, capnografía y temperatura. En el estudio decían que tipo 1, la mayoría utilizaba de entrada los 4 primeros, electro, pulsoxímetro, presión invasiva y capnografía, pero no todos usaban temperatura. Entonces, obviamente, esto era un punto de disociación cuando dan sus resultados.
El tipo 2, a mí me admiró ver que casi el 87% de los resultados que contestaron los anestesiólogos, todos tenían monitoreo tipo 2, presión invasiva, catéter central, diuresis usuaria, control gasométrico. No tenían Swan-Ganz porque obviamente ahorita con la ayuda del eco y la adveniencia de han disminuido el uso de Swan-Ganz. ¿Está indicado? Pues sí, a lo mejor en aquellos donantes que no responden ni a líquidos ni a aminas. Entonces tendría que hacerse a través de un Swan-Ganz, ver las presiones realmente que están manejando a nivel de cuña. Entonces, ellos decían, nosotros realmente hacemos un estudio, no estamos bajitos en cuanto al porcentaje del monitoreo que recibimos nuestros pacientes. Obviamente, todos los que están en las unidades de cuidados intensivos, podría decirse que sí los manejan y sí los tienen, pero muchos de ellos los recibimos y tenemos que poner este tipo de monitoreo. ¿No lo trae? Pónselo. Te vas a tardar, si pueden ir lavando y pueden hacer lo que tú pones la línea arterial y con eco llegar al catéter central, y si no, por referencia anatómica, dependiendo qué es lo que tengamos ahí. Obviamente son requeridos para poder llevar el manejo transoperatorio del donante cadavérico. Puntos que cuidar. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que cuidar durante la donación? Ya llegó el paciente, ya lo tenemos conectado, ya lo relajamos, ya le pusimos el opioide, ya lo tenemos con halogenado o no. Bueno, esto ya, listo. ¿Qué cuidado debo de tener? Esto es lo mismo que tenía terapia intensiva, sí, pero hemos modificado. Hemos modificado porque la hipotermia generalmente ya viene bien establecida desde la terapia intensiva. Tenemos que ser más audaces en esto. Ahorita vamos a hablar más adelante de la hipotermia, pero son un punto de diferencia. La hipotensión, generalmente el paciente, si viene, le respondió al líquido, no le van a pasar sin aminas. Raramente vienen sin aminas, pero bueno, si viene con dopa o dobuta, puede responderme más a volumen y poder hacer más manejos con ellos. Generalmente vienen con daño de la pituitaria, vienen orinando mucho. Muchos vienen ya establecido con una coagulación intravascular diseminada por daño tisular. Muchos vienen con arritmias, muy relacionado con la hipotermia, al grado de arritmias que presente, me puede presentar desde un alargamiento del QT, una inversión de la onda T, hasta fibrilación auricular o fibrilización ventricular, dependiendo del grado de esta. Y edema pulmonar, esto es importante gracias a que muchas veces, por no subir aminas, prefieren usar de líquido y nos llevan a edema pulmonar estos pacientes. ¿Cómo es el soporte? ¿Qué debo hacer con el soporte ventilatorio? Ya les mencioné. Obviamente, revisar, lavar la cánula si es que el paciente me está desaturando por abajo de 90, limpiar cánula, hacer expansión, presión positiva, mantener una PO2 por arriba de estos parámetros, 90, 120, con una saturación por arriba de 95, volumen minuto protector. Ellos siguen mucho discutiendo, dicen que debe ser de 6. Bueno, si yo tengo que arriesgar algo más, le puedo subir a 8 ese volumen, tendiendo a ser más crítico si se va a requerir, si van a procurar pulmón. La PCO mantenerse entre 35 y 45, la FiO2 menor del 50%, más si se va a obtener pulmón. La presión de vía aérea o la presión meseta debe de verse por abajo de 30 milímetros de mercurio. Y en la encuesta dijeron, los anestesiólogos viejos no reclutaron, nunca reclutaron ni nunca dieron ventilación protectora. Ellos utilizaban volúmenes altos de 8 a 10 mililitros por kilo de peso, y la gente joven, los anestesiólogos jóvenes, porque no eran residentes, anestesiólogos jóvenes, usaban una ventilación protectora, 6 mililitros por kilo, y aumentaban PIC. Ellos ya decían, bueno, si no me aumenta con el volumen de 6, me voy a aumentar la PIC. Entonces, 55% de ellos hacían reclutamiento o maniobras de reclutamiento para romper las atelectasias y mejorar la ventilación de estos donadores. Las causas de hipotensión, ya lo sabemos todos: hipovolemia, uso de diuréticos, diabetes insípida, pérdidas sanguíneas, pérdida de los mecanismos controles del vasomotores en cuanto se establece la muerte encefálica, y disfunción del ventrículo izquierdo posterior a una tormenta de catecolaminas. Bueno, todas estas son nuestras causas. Bueno, ¿cómo las vamos a tratar? Obviamente, ¿cuál es el soporte cardiovascular? Mi idea principal, y con la idea que debemos de estar todos, es que debemos de mantener perfusión. ¿Y qué dicen? ¿Cuánto se perfunden? Pues deben estar presión sistólica por arriba de 100 milímetros de mercurio o una media por arriba de 60. Con eso están perfundiendo bien coronarias. Entonces, con consiguiente, debo de mantener PVC. Muchos dicen, PVC es volemia. No le pedamos a la PVC algo que no tiene por qué hacer. Mide presión, no volumen. Pero sí es un parámetro
de sobrecarga. Importante para hígado, importante para pulmón. Por consiguiente, esta PVC tenemos que manejarla nosotros a nuestro criterio y a nuestra experiencia. ¿Yo cómo manejo? Bueno, va a ir nada más a riñones, llévasela para arriba de 10, no va a haber ningún problema. ¿Para pulmón o a hígado? Manténla más baja porque me lo va a hacer que sobrecargues mucho y va a haber sobrecarga y va a haber edema. Por consiguiente, no. Voy a pensar de acuerdo a lo que voy a trasplantar. Corazón tampoco le va a servir mucho. Entonces, obviamente, el volumen es dependiente de volumen o dependiente a dosis bajas de aminas. Bueno, traidobuta, traidopa a dosis menos de 5 microgramos por kilo por hora. Ok, muy bien. Pero algo que nos debe de quedar claro, porque ya trae aminas, yo creo que ya no sirve como donante. No, el uso de dosis más elevadas de lo que yo les acabo de mencionar de aminas no es un factor excluyente para donación. No, claro que no. Es un factor que debe incluirnos trabajar más para poder llevar a mejor competencia ese corazón. Por consiguiente, no lo excluye. Fármacos vasoactivos. ¿Qué hay sobre fármacos vasoactivos? Bueno, todo el mundo dice, no, ya trae un vasoconstrictor, ya trae norepi. Bueno, mientras esté con esta dosis, bueno, si yo con esta dosis mantengo la perfusión, vamos, va bien, vamos a manejarlo, para eso estamos aquí, no es dejarlo solo, y no nomás es de que se hipotensó y no saber por qué se hipotensó, súbele las aminas, pues ya que mira, y aquí están, ya está, vamos, ya está aquí el grupo, ya está, allí están, a lo mejor es porque están apachurrando mucho, no, tengo que averiguar cómo está mi PVC, cómo está gasométricamente, ahorita les voy a hablar sobre esto. Entonces, obviamente, tenemos que encontrar un razonamiento del uso de vasopresores. Dice, bueno, si no quisieras utilizar, no utilices vasopresina, pero si vas a utilizar, hazlo en razón de que forzosamente, y se los pongo aquí en rojo, para evitar hipotensión marcada y prolongada. Siempre se debe trabajar en equipo, como yo les mencioné al principio. Si yo ya tengo muchos problemas y sé que mi paciente entró con una dosis de vasopresor más o menos alta, bueno, y ya sé que mi volemia está al tope y ya sé que es pues una disfunción muy marcada, bueno, yo puedo comunicarme con el equipo de procuraciones y ¿sabe qué? Pues mueva las manitas, porque aquí el paciente se me está poniendo y no quiero abusar más de las aminas porque va a haber una mayor vasoconstricción. Sabemos que cualquier vasoconstricción va a influir mucho sobre el flujo esplénico y con esto va a alterar mucho el endotelio vascular. Entonces, obviamente, tenemos que tener una coordinación entre los equipos de trabajo. Líquidos. Bueno, el paciente es dependiente de líquidos en la propagación. En el estudio decía, 95% no usan almidones en la reanimación. Bueno, eso es obvio, tampoco nosotros lo usamos. Tienen mucho efecto sobre coagulación y mucho efecto sobre el riñón. A pesar de los que están ahorita más modernos, 130.04, siguen siendo coloides que puedan tener algo de afección renal dependiendo del tiempo y de la dosis que se esté usando, ¿correcto? Si quiero usar, va a ser dependiente de dosis. El 98% contestó que usaba cristaloides y de esto el 45% usaba Ringer lactato y el 38% solución salina. Más o menos aquí el abuso con nosotros va más hacia la solución salina, la verdad, aunque se ha relacionado mucho acidosis hiperclorémica y esto ha sido que ha disminuido su uso. Ahorita ya hay Plasmalay. Yo no he tenido el gusto todavía de usar Plasmalay, pero bueno, dicen que es muy parecido al Ringer lactato y puede ser que pueda usarla con un buen factor en el donador. ¿Qué hay sobre la transfusión? Otro punto crítico que debe de ser, porque transfunde es un donador, es un paquete que se requiere, digo, obviamente. Hay estudios en que han llevado a diferentes parámetros y hay un estudio canadiense muy grande que decían, bueno, ¿qué hacemos con el paciente en umbral de transfusión? ¿Cuál es? Y ellos llevaron parámetros del 21% hasta el 30% de hematócrito. Y decían que no hubo resultados diferentes al que mantenía 21%, al que mantenía 30% el hematócrito. Pero dijeron que si en su momento dado la hipotensión era muy marcada o se veía se veía comprometido el flujo o la disposición de oxígeno de esos pacientes a un órgano que se va a trasplantar, entonces deberíamos de subirlo a 24 el hematócrito. No hay buenos lineamientos, muchas literaturas son muy dispersas y dicen, bueno, no debe bajar de 7 gramos.
para un donante. Si baja de 7 gramos, lo más seguro es que lo tengas que transfundir, y más si está muy sintomático. Entonces, esto se los dejo al criterio de quien vaya a estar manejando el donante. El 21% de esa encuesta consideró que no era necesario, en cualquier límite de hematócrito, transfundir al donante. Entonces, es un número importante si se ve a nivel global. La bulimia, ¿cómo la medimos? Bueno, vuelvo a decir, PBC, generalmente dicen muchos, vete críticamente entre 4 y 8 si es un multiorgánico. ¿Para qué? Para que protejas y le des gusto a todos los grupos de trasplante, porque ahí tienes al de corazón, si va corazón y si va pulmón, el de hígado, el de riñón, todos los grupos están ahí hechos bolitas, a veces peleándose por jalar la cava, o ojalá no te lleves tanta cava, el de corazón, para que te la llevas. Entonces, obviamente tenemos que llegar a un punto de acuerdo para todos los órganos que van a ser trasplantados. Entonces, entre 4 y 8 me mantiene realmente un buena bulimia sin llegar a un edema de estos pacientes. Tenemos que estar vigilando la diuresis es muy importante. ¿Cómo manejamos la bulimia? Bueno, si yo tengo PBC, vuelvo a pedir, no habla de bulimia, habla de presión y de sobrecarga, ¿verdad? Y algo importante, habla de disfunción ventricular derecha. Algo que no se nos debe de pasar, porque es algo que no vamos a manejar ni con aminas vasoconstrictoras, ni con vasoconstrictores. Entonces, obviamente, aquel paciente que trae una PBC muy alta habla de una disfunción ventricular derecha. ¿Sí o no? Entonces, esto lo tenemos que manejar muy bien. Entonces, si tenemos un eco, hay que ver el eco cómo tenemos la variabilidad. Muchos monitores actualmente tienen ya variabilidad de presión de pulso, dice que la deben de manejar por abajo del 13%. Cualquier medida dinámica para valorar la bulimia es adecuada, la que tengan en sus hospitales. Y si tienen solamente presión venosa central, utilícenla. ¿De qué sirve que el paciente llegue con un catéter central? Por lo menos les va a decir, está sobrecargándolo, ya no te va a responder a volumen. Conéctensela, eso no nos quita nada, o sea, hay que hacerlo. Lo peor es no utilizarla si la tenemos. El umbral de transmisión, ya se los dije, más o menos al 21 versus 30%. Sabemos que son pacientes que pueden estar muy hemodiluidos. ¿Por qué? Porque vienen de manejo de diuréticos, están urinando mucho, y obviamente en estos pacientes, dependiendo todo esto y dependiendo del umbral de temperatura que tengan, vamos a tener coagulopatía. Entonces, hay que hacer correcciones. El donante debemos de manejarlo para que sea un donante óptimo para todos los órganos que van a ser trasplantados. Algo importantísimo, desequilibrio ácido-base. Esto implica que tengamos compromiso de mandar al laboratorio. No, pues tú nomás aquí mantén la presión, sube. No, tenemos que estar comprometidos. Volvemos a la equidad que yo les mencionaba al principio. Los pacientes entran con mucha acidosis metabólica. Bueno, tengo que corregirla. Es metabólica, es respiratoria. Tengo que corregir todo esto. ¿Para qué? Para que tenga un mejor desarrollo en cuanto en el trans que vamos a manejar y en el paciente post-trasplantado que va a recibir estos órganos. Control metabólico, electrolitos, generalmente sodio, un electrolito importantísimo para todo, pero específicamente para hígado. Se ha relacionado una gran mortalidad o no tanto rechazo, disfunción del injerto de hígado en sodios altos. Estos pacientes suelen tener sodios altos por toda la mecánica de la neuropatología que generalmente, ya sea neuroquirúrgico o traumática, que han tenido. Otro punto, glucosa. Con que manejemos esta glucosa, la glucosa de los donantes en estos parámetros entre 120 y 180 miligramos por decilitro, son parámetros normales. ¿Se nos puede subir un poquito? Sí, se lo puede subir, pero si sé que es algo que se va a corregir por otro motivo en la siguiente toma, esto quiere decir que el paciente tiene que tener, por lo menos para poder estar tomando gasometrías. La gasometría es algo importantísimo. No me puedo dejar mentir, excepto de nuestros hospitales, casi siempre tienen a la mano ya un gasómetro. Estos deben de estar documentados para poder darnos la información casi de forma inmediata y hacer correcciones nosotros de forma inmediata en ese donante. La hipotermia, bueno, la muerte encefálica disminuye el metabolismo, eso ya lo sabemos, elimina la vasoconstricción y el estremecimiento, no hay escalofríos en este tipo de donantes, es de instalación rapidísima, como se vaya instalando la muerte encefálica, rápidamente se instala la hipotermia. ¿Cuál es el ideal de mantener? 35 grados, pero obviamente 35 grados, tenemos que saber que tenemos que ponerle termómetro. El termómetro, y en el estudio francés, un porcentaje importante no usaban termómetro. Tenemos que
usar termómetro en nuestros pacientes por todo esto. ¿Por qué? Porque la hipotensión va a dar trastornos electrocardiográficos, como ya les mencioné, inversión de la onda T, alargamiento del QT, el paciente puede estar en FA o en fibrilación ventricular. La hipotermia va a producir, hay estudios que dicen que produce disfunción hepática y renal, obviamente a mayor hipotermia, mayor disfunción. La acidosis se va a acentuar más con la hipotermia, obviamente las alteraciones de coagulación, como yo les había mencionado, y es mejor prevenir que tratar. Si tenemos que manejarlo con calentadores, mantas térmicas, hotline, hay que hacerlo. Es un paciente que debe de estar completamente cuidado. Para eso estamos los anestesiólogos y para eso está todo el equipo en el transoperatorio, para estar coordinados en gasometrías, en laboratorio, en banco de sangre, en hemodinamia, en el monitor, en todo. Es un equipo que debe de estar coordinado y debe tener el mismo punto de equidad para poder ver desde el mismo punto de vista todos al donante, que es alguien que va a dar vida. ¿Cuál es el manejo ya dentro de la postprocuración? Yo ya les dije cómo manejaban el aspecto cardiovascular, el aspecto pulmonar, el estado hemodinámico, gasométrico, electrolitos y estado de coagulación. Algo en coagulación, puedes transfundir, se ve menos la relación entre ese grupo y en esas estadísticas que hay a nivel mundial. Transfunden pocas plaquetas y se transfunde poco, casi no se transfunden plaquetas y poco se transfunde de plasma fresco. Pero si era necesario en estados de coagulación muy marcadas, alteraciones de coagulación muy marcadas, podrá hacerse con esto. Obviamente, si el donante no lo permite y que no está en edema agudo pulmonar o no está con mucha sobrecarga, podremos pasar manitol de 0.5 a 1 gramo por kilo, si no existe alguna contraindicación. Acuérdense que no lo pasamos como un diurético osmótico, sino como un barredor de radicales libres. Todo pinzamiento lleva a una reperfusión. La reperfusión la va a llevar en el receptor. Por consiguiente, tenemos que estar o mandar ese hígado, esos órganos, en condiciones ideales para que quien lo reciba, el equipo de trasplantes que lo reciba, tengan una buena evolución durante ellos. Aminas, bueno, ya les mencioné, no es una contraindicación. Si tengo que subir aminas o vasoconstrictor, bueno, pues entonces en ese momento puedo subirlo o qué. La comunicación. Si el paciente se me pone muy inestable, entonces es momento de decirle al equipo de procuración, doctor, el paciente, el donante está muy inestable. Podemos apurarnos un poquito para no aumentar o va a tardar todo mucho para yo poder saber cuánto tiempo puedo aumentar el vasopresor. Entonces, esta comunicación debe de existir siempre entre el equipo de procuración y el equipo de anestesiología. Siempre previo a la canulación de la aorta, ya sea dependiendo si van a obtener corazón, o si es multiorgánico, van a tener corazón, pulmón, hígado, riñones, bueno, va a ser aorta torácica y van a pinzan, después canulan, meten ustedes la parina, más o menos a esta dosis, van a canular la aorta y posteriormente van a pinzarla para poder iniciar el proceso de cardioplegia o el proceso de perfusión a órganos en cavidad abdominal. Se nota a la hora del pinzamiento aórtico porque ahí van a iniciar su isquemia caliente para nosotros y es importante para quien va a recibir los órganos y les manden esta información. El pinzamiento aórtico fue a esta hora y eso. Y obviamente en ese momento nosotros dejamos de dar medidas de apoyo circulatorio y ventilatorio, a excepto si van a sacar pulmón. En pulmón no, en pulmón todavía tenemos que seguir ventilando hasta que el equipo quirúrgico diga que ya podemos proceder a dejar el apoyo completo del donante. Obviamente, hablaba yo con la doctora Carla y decía que debemos de trabajar en equipo para poder hacer protocolos de manejo del donante y estos protocolos sean difundidos a los grupos de anestesiólogos o grupos médicos que no tengan tanto contacto con esto, pero que sí les llegan. Todos los hospitales actualmente reciben donantes. Entonces, deben de saber el manejo crítico, el manejo básico del donante. Y obviamente esto lo expresa muy bien Benjamin Franklin y dice, dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé.
Esto es lo que hacemos cada día nosotros en los hospitales con los residentes, con los compañeros que se acercan a nosotros a pedir información. Esto es, yo los involucro y ustedes aprenden. Esto es importantísimo. Con esto se están dando las bases para crear las nuevas generaciones que van a manejar los nuevos estándares que van a manejar los trasplantes. Por consiguiente, es muy importante esto, y es algo que yo utilizo casi en todas mis pláticas, porque ganó un concurso a la imagen de donación. Y importantemente ellos decían que la donación de órganos es la prueba palpable que existe vida después de la muerte. No es un punto final, es un punto y coma, y está mucha gente que ha recibido órganos y que obviamente estamos de acuerdo en que dan vida. Todos son de donantes cadavéricos, entre pequeñitos, adultos, todos estos son niños que recibieron hígado. Eres un niño que recibió un hígado en agudo. Ella es una paciente embarazada que posterior al trasplante hepático se embarazó. Ella es una pacientita de trasplante hepático que después se embarazó y nos mandó la foto para que la tuviéramos de recuerdo. Él es un niñito que se trasplantó de riñón en muy mal estado. Él es un paciente trasplantado de páncreas. Ella es una pacientita post-trasplantada de hígado que también se embarazó. Obviamente, esto es la donación. Por eso se debe de hacer el manejo adecuado de un donante cadavérico. ¿Por qué? Porque aquí está el reflejo de que sí hay buenos resultados. Muchas gracias. Pues, bueno, tocó puntos muy relevantes, muy relevantes. Creo que el doctor Correa y la doctora Hilda coordinarán la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas de la audiencia, muchísimas felicitaciones, por supuesto. Y bueno, pues si quieren... Eres la primera, yo, Hilda, y tú la siguiente, doctora. Antes que nada, felicitarla, y somos tocayos de apellido. Sí, gracias. Hay una pregunta, doctora, que ¿cómo debe de controlarse la tormenta de catecolaminas? ¿Qué consejo le da a los colegas? Doctor, generalmente la tormenta de catecolamina la combinamos con vasodilatadores, con beta bloqueadores. Hay mucha disfunción y generalmente la manejan en las terapias intensivas. A nosotros generalmente el enclavamiento no nos toca en el transoperatorio, pero se maneja como tal. Hay una hipotensión exageradiza que va a manejarse incluso con nitroprusiato, doctor. Con aminas utilizan generalmente beta bloqueadores del tipo de acción corta como esmolón, con dosis tanto de infusión como de mantenimiento, como en bolo. Disfunción también ellos manejan mucho en las terapias, no en todas, doctor, el manejo, sobre todo con hormonas tiroideas, que dice que ayuda mucho a la disfunción ventricular. Y lo hacen con tetrayodotironina, más o menos lo hacen como a 20 miligramos en bolo y se lo dejan a 10 miligramos en infusión por hora. Yo no tengo mucha experiencia, yo no he visto que algunos en terapia manejen este tipo de, la tormenta catecolamínica, sí, pero no con hormonal, pero sí lo mencionan como algo que puede mejorar la disfunción ventricular que deja la tormenta de catecolamina. Exacto, es tratarlo sintomáticamente, ¿no? Sintomáticamente, sí. Doctora Hilda. Sí, buenas tardes, doctora. Hay muchas felicitaciones por su excelente plática. Y aquí encuentro otra duda que dice: el uso de opioides, estoy de acuerdo de utilizarlo, pero ¿se aplica en todos los tipos de donadores? Me imagino que en los pacientes donadores tipo C, en donde están más hipotensos, y por el hecho de que el opioide disminuye la respuesta catecolaminérgica, y me imagino que por el hecho de que ya no hay una respuesta al dolor. Exactamente, no es por respuesta al dolor, obviamente al estar con muerte encefálica no la tiene, doctora, pero el opioide va a estabilizarme una respuesta adrenérgica, el movimiento, el abrir al paciente
tiene una respuesta a catecolaminas. El opioide no me va a alterar mucho el aspecto hemodinámico. Yo se lo digo porque hemos usado todos los opioides, desde remifentanil hasta fentanil, que es el que más utilizamos. Quizá el sulfentanil sea el que más le ha pegado y es el que casi no utilizamos. No lo utilizamos, de hecho, pero no es tanto. Pero si usted quiere protegerse, a lo mejor el tipo C, que viene muy dependiente de vasoconstrictor, manéjelo a dosis muy, muy bajitas, doctor. Pero yo considero que es un buen medicamento para cualquier tipo de donante. Pero si tiene miedo ante el riesgo, va a haber liberación. Simplemente el abrir, hacer la incisión, va a producir una liberación de catecolaminas. Y es específicamente para eso se hace. En el estudio que yo le mencioné, doctora, les hacen la misma pregunta. Ellos decían que nunca tuvieron una reacción de hipotensión severa con el opioide. Era más, preferían cerrar el gas, el halogenado, si es que lo tenían, a quitar el opioide. Entonces, ellos en porcentaje utilizaban más opioide que gas inhalado. Muy bien, muchas gracias, doctor. Si quiere, acá hay otra duda del mismo panelista, de Freddy. El FIA2 para trasplante pulmonar debe ser al 50%. ¿Cuál es la razón? Pregunta el doctor Freddy. Doctor, generalmente los mantienen para protección pulmonar. El FIO2, se ha dicho que los FIO2 altos tienen una gran alteración en el endotelio pulmonar. Entonces, de hecho, ellos dicen que deben de ser por abajo del 50%. Los dejan hasta el 40% la gente que está muy comprometida con pulmón. Y tiene que ver mucho con la protección que tenga que dar, igual que la ventilación. Exacto. De hecho, los pacientes con FIO2 muy elevados hasta los descartan los grupos de pulmón. Así es. Más bajo, menor. Totalmente de acuerdo con usted, los descartan, no los quieren. Exacto. Doctora Gilda. Sí, aquí hay otra pregunta. Comenta que el uso de aminas en dosis altas no es un factor excluyente en la donación, pero eso no repercutirá en la adecuada percusión del órgano a donar. Totalmente de acuerdo, doctora. Y yo cuando digo aminas, bueno, estoy hablando de aminas, hay aminas y vasoconstrictores. Yo las aminas muchas veces dice trae dopa a 12 y dobuta a 15. Obviamente esas son mis aminas, entonces yo digo, bueno, no voy a descartar. Si con ese nivel de aminas estoy manejando perfusión coronaria y la perfusión por arriba de 100 de sistólica, yo lo voy a mantener y no es un descarte. ¿Cuál es el problema? Mi problema inicia cuando trato de meter un vasoconstrictor. Y si lo tengo por arriba de 0.5 microgramos por kilo minuto, este es mi problema. ¿Por qué? Porque la vasopresina, sobre todo la vasopresina, más que la noripinefrina, porque hay estudios con norepi, ya específicamente con resultados en receptores, no han habido grandes cambios, sino no los aumentamos a grandes dosis. Pero si la metemos y tenemos nore y vaso, obviamente va a haber una gran repercusión a nivel del flujo esplénico y con esto a nivel de todo lo que es el endotelio. Entonces, obviamente, no que esté indicado que tengan muchos aminoácidos. No, muchas veces esto sí tiene un efecto importante en el receptor, pero en los estudios me muestran que si el paciente se mantuvo hipotenso, muy hipotenso por más tiempo, el efecto es peor que si lo hubiera tenido con norepinefrina. Entonces, sí, tiene razón, pero debemos de ser muy cautelosos con qué tipo de donante es y saber a qué va a donar, ¿verdad? Y sí, de preferencia no utilizar vasopresina en los donantes y no subir la norepinefrina a dosis muy altas. Gracias. Doctora, acá tenemos otra pregunta. Miguel Ángel pregunta, en cuanto al límite de sodio perioperatorio, obviamente, pues aquí, como usted dijo, va a depender del órgano, pero ¿qué recomendación le da el doctor Miguel en cuanto al sodio? Mire, doctor, este es un tema importantísimo porque muchas veces la necesidad de trasplantar a pacientes quienes están muy graves en lista de espera, nos hemos ido hasta aceptar donantes con sodios de 155, 160, pero lo ideal es que no pase de 140, doctor, que nos mantengamos entre 140 y 145 de sodio, porque sí hay estudios bien identificados en donde que le pega mucho a hígado, a los resultados del trasplante de hígado. Pero
Así como ampliaron los criterios de donantes, hemos ampliado los criterios para aceptar ciertos donadores y ciertos exámenes, ciertos estudios de donadores, en donde tenemos que reducir nuestro criterio un poquito, o más bien ampliar nuestro criterio más para poder recibirlo, pero lo ideal es eso. Sí. Doctora Gil. Doctora, el uso de solución dextrosa al 5% como solución libre de sodio en pacientes que van a procurarse hígado. Sí. Específicamente de pura solución glucosada, doctora, o polarizante como tal. Sí, glucosada. Se puede usar, de hecho, la usan, doctora, ahí evitan sobre todo las isotónicas importantemente. Se puede usar, y ahorita han estado usando, no específicamente para hígado, pero para todos los donantes, lo que es solución polarizante. Ya tiene mucho tiempo, y de hecho la UNAM saca un estudio importante sobre esto, y ha mejorado la función cardiovascular del paciente, y le agregan insulina, o sea, como es una polarizante, glucosa, insulina y potasio. Entre dosis bajas de potasio, ellos no hablan de dosis de 40 mil equivalentes, hablan dosis de 20 mil equivalentes, y lo hacen en infusión en el donador cadavérico, y mejoró los resultados en cuanto a hemodinamia, y pudieron disminuir a miles. Esto es un estudio que ellos sacan en donación ahí en estudio de la UNAM. Pero se utiliza solución glucosada para esto, pero acuérdense que también tengo un gran problema con esto. Va a depender hacia dónde voy. Si yo quiero mantener una glucosa entre 120 y 180, porque va a ser un donante de páncreas, entonces obviamente tendré que tener mucho cuidado en lo que hago así, y el sodio no lo voy a corregir de un ratito a otro. Desgraciadamente, este es un trabajo que debe de hacer, y me lo deben de mandar no al transoperatorio. Lo deben haber corregido, o tratar de corregir, o mandármelo ya corrigiendo desde la terapia intensiva. Porque yo duro en una procuración 2 horas. En 2 horas yo no puedo hacer nada por un solo, tratar de no subir y tratar de mantener esas condiciones, pero yo un sodio no lo voy a poder corregir en 1 hora en la sala de operaciones. Manejamos. Gracias. Más preguntas rápidas, porque ya Carlita está checando los tiempos. Sí. Usted como anestesióloga en manejo de donador cadáver, nunca tomamos cultivos, doctora. Ya ve que luego están en piso, son donadores tipo C, y los que los recibimos en terapia intensiva en trasplantes los debuta con fiebre y no sabemos qué bacteria tuvo. Y siempre preguntamos a los hospitales donadores, ¿le tomaste cultivos? No. Y nosotros empezamos a dar bombardeo. ¿Ustedes toman hemocultivos o cultivos como cuando les llegan? Porque directamente el coordinador llega con el donador y se los llevan directamente a ustedes. Para eso ya siempre hay entre la logística, doctor, de la donación, quien maneja la logística pide todo esto. Debe de haber cultivos, y deben de haber inclusive estudios para qué tipo, sí, para HIV, para hepatitis B, para hepatitis C, para todas, para las enfermedades más como el COVID. Ahorita ya es obligación que los pacientes, todos los donadores, lleguen con su prueba negativa de COVID, sí se los piden. Quizá para los más, muy sofisticados, no, doctor, porque le vuelvo a repetir, gran parte de nuestros donantes vienen de centros hospitalarios remotos, en donde muchas veces ni siquiera tienen para hacer este tipo de muestras, y tienen que viajar la muestra de a una ciudad o cabecera municipal, por decirle algo. Si va a ser cerca de Querétaro, pues va a viajar a Querétaro, y en Querétaro le hacen todos los días y lo remiten. Esto también le da tiempo de alargamiento a la procuración, y también nos lo están convirtiendo un poquito más en esto. Entonces, de lo más común sí se pide. De lo más común está el protocolo lo exige como tal, porque también usted va a poner un órgano a un receptor donde le debe de asegurar. Más que nada hemocultivos para bacterias, doctora, no la serología. A nosotros generalmente no, doctor, y si eso nosotros sí metemos el infecto, le suele meter todo al paciente, pero sí pueden. Eso. Listo, Carlita. Bueno, en realidad, además de que sí tenemos ya bien poquito tiempo antes de pues cerrar la sesión, muchas gracias a todos. Doctora, hay un montón de preguntas todavía, pero un montón. Yo creo que esto nos está invitando a que nos dé otra sesión. Claro, sí, con mucho gusto. Sobre todo, mucho también enfocado pues a la evaluación, o bueno, a la optimización preoperatoria, que esto también pues, es mucho en las terapias intensivas, en las áreas de urgencia, neurocríticos, etcétera. Entonces, bueno, definitivamente esto es algo que se tiene que tratar, se tiene que tocar. También sobre diabetes insípida, sobre el equilibrio para el manejo del donante en el intraoperatorio.
Y pues bueno, lo cierto es que sí, es verdad que no acabamos, pero ha tenido una audiencia espectacular y muchísima participación. Muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, los invitamos a seguir acompañándonos en las sesiones del capítulo y de otros capítulos de interés. Por supuesto que tenemos más capítulos que son muy interesantes. La sociedad pues está abierta cada vez más a más gremios y es una situación que nos impacta a todos, ¿no? Porque podemos ser parte del equipo médico, pero también podemos ser receptores, ¿no? Y también podemos ser... Esa es equidad. Justo, entonces, pues bueno, están todos invitados a seguir muy de cerca, pues estamos muy atentos a sus comentarios y recuerden que las constancias solamente se obtienen a través del enlace con Zoom, a través de vía Zoom. El equipo, perdón, la cuenta lo genera y tienen que permanecer el 80% de la sesión para que esto se pueda llevar a cabo. Pues si no, por el momento, muchas gracias también a nuestros coordinadores. Gracias, doctora, otra vez. Y bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Estamos en contacto. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Excelente sesión. Felicidades. Muchas gracias.